Buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo por acudir a un seminario más de la serie de la Fundación BBVA y el IBIE. En este caso, sobre un tema que pensamos es de especial actualidad: sector público y territorio, desigualdades, bienestar y respuestas a la crisis. Como la mayoría de los presentes conocen, esta ya larga colaboración entre la Fundación BBVA y el IBIE y estos seminarios que celebramos con frecuencia aquí en la sede de la Fundación Universidad de Empresa de la Universidad de Valencia, nos han permitido desde hace años ir analizando distintos aspectos del funcionamiento de las economías y en particular de la economía española, siempre con una perspectiva de largo plazo, aunque atentos a lo que son también los debates de la actualidad, ¿no? Sin duda, este es uno de los casos, ¿no? Porque en estos momentos, en medio de esta profunda crisis económica y de los debates sobre la necesidad de llevar a cabo ajustes fiscales, la situación de las comunidades autónomas y la relación entre descentralización y situación financiera del sector público está en el centro de la atención. Y ciertamente España es un país ampliamente descentralizado, cuyo sector público presenta una notable diversidad desde la perspectiva regional en muchos sentidos. Y el punto de partida de este seminario, que es una monografía que presentamos hace unos pocos meses, a finales del año 2011, lo que ha intentado es mejorar la información disponible para que estos debates tengan una base más objetiva y sea posible un análisis más profundo. El estudio está disponible en la web de la Fundación BBVA y del propio IBIE, y con eso como punto de partida, en este seminario lo que queremos es pasar una vez más una mañana interesante y tranquila discutiendo con muy buenos especialistas sobre un conjunto de problemas que nos parecen importantes, ¿no? En realidad, a partir de la constatación de esas importantes diferencias en la actuación del sector público en las regiones españolas, se plantean múltiples preguntas, que son las que hemos tomado como leitmotiv del seminario, ¿no? Algunas están en los medios de comunicación, ¿no? Incluso la sospecha de que la dimensión del sector público es excesiva y por eso es necesario el ajuste, o si la causa de eso es la propia evolución de la descentralización. Pero también hay otras que merece la pena plantear. Si la descentralización está asociándose y la diversidad de actuación del sector público está asociándose a una posible desigualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos fundamentales en España, ¿no? Y también la cuestión de, bueno, realmente qué hay detrás de las enormes diferencias que ahora después presentaremos de gasto público por habitante entre los territorios, ¿no? Y cuánto hay de equidad interterritorial en esas diferencias de gasto público. Y también, a la vista de la persistencia de las diferencias, ¿se puede decir que las políticas de desarrollo regional no son eficaces y que las transferencias, que sin duda existen, interregionales, no ofrecen resultados, ¿no? Y si colocamos el foco en lo que es la preocupación más inmediata sobre el desajuste en las cuentas públicas, también hay preguntas importantes que merece la pena abordar, ¿no? Por ejemplo, dado que los niveles de gasto público son muy diferentes entre regiones, ¿ese sería un dato que debería tenerse en cuenta a la hora de valorar los ajustes fiscales
en las diferentes regiones o da lo mismo, ¿no? ¿Y qué parte del ajuste debe plantearse en términos de incrementos de ingresos o de reducciones de gasto, ¿no? Y en el caso particular de lo que son las comunidades autónomas, ¿no? ¿Qué tiene que ver el modelo de financiación con esta realidad, ¿no? Y por acabar, ¿no? Realmente, en el caso de la educación y la sanidad, en la que se concentra la inmensa mayoría del gasto público de las comunidades autónomas, los ajustes fiscales van a tener inevitables implicaciones sobre el volumen o la calidad de estos servicios públicos. Bueno, pues de esto es de lo que nos interesa hablar en la mañana de hoy, ¿no? Y vamos a poder hacerlo gracias a una serie de apoyos, de ayudas, que yo ahora quiero reconocer, ¿no? En primer lugar, a la Fundación BBVA, por su continuado soporte a nuestras líneas de trabajo en estos temas. En segundo lugar, a la Universidad de Valencia, que nos acoge una vez más en esta sede. Muchas veces nos acompaña el rector. Hoy está fuera y no puedo hacerles, pero les transmito su saludo. Y, desde luego, a los ponentes, a todos ellos, por acudir a la convocatoria. Realmente nos lo ponen muy fácil porque nos dicen que sí inmediatamente y es una suerte tenerlos hoy aquí, y también a todos vosotros por vuestra asistencia. Y nada más, yo ya cedo la palabra a Ernest Reig, que se va a encargar de moderar esta sesión. Bien, donde es posible contar en la actualidad con un mayor nivel de información socioeconómica a escala regional, lo cual refleja no solamente la fuerte personalidad de las regiones y de las nacionalidades en España, sino también el hecho de que hay una preocupación persistente en relación a los desequilibrios regionales, que ya en los años 50 del siglo pasado condujo a que una entidad bancaria privada comenzara a llevar a cabo estimaciones de ingresos a nivel provincial, ¿no? Y en la actualidad disponemos de información regional sobre una amplísima gama de variables, como son ingresos por habitante, empleo, productividad, dotaciones de capital físico productivo del sector privado, infraestructuras públicas, capital humano, gasto por habitante en sanidad y educación, gasto en prestaciones sociales, por supuesto, financiación autonómica por habitante en cada territorio. Conocemos también la estructura del gasto público que lleva a cabo cada uno de los gobiernos autónomos. Sabemos cuál es su volumen de endeudamiento y la evolución en el tiempo de este volumen de endeudamiento. Y toda esta gran masa de información nos ha permitido constatar una y otra vez que subsisten importantes diferencias entre territorios. No solamente en renta por habitante, que es el tema tradicional en el análisis de los desequilibrios regionales y sigue inspirando algunos criterios de políticas regionales, como por ejemplo la europea, sino también en relación a indicadores más amplios de bienestar, como es, por ejemplo, el desarrollo humano. Sabemos algo de los elementos que determinan esas diferencias territoriales, también de los cambios que se han producido en el tiempo en la localización territorial de la producción y de la población, pero hay multitud de temas candentes que justifican una sesión como la que vamos a celebrar a continuación. Además de los interrogantes que se han planteado con anterioridad, hay otros que también ayudan a entender por qué en la España de este momento puede tener sentido un seminario como el que vamos a celebrar, ¿no? Por ejemplo, uno puede plantearse preguntas como ¿qué papel juegan en la actualidad en la asignación territorial del gasto de la Administración central los criterios de eficiencia y de equidad frente a los de mera influencia de las élites políticas regionales, ¿no? O, por ejemplo, también si la descentralización política ha servido para reducir la asimetría en el acceso a los servicios públicos más importantes por parte de la población, o si estas asimetrías se mantienen.
Y en relación directa con ello, si los índices de necesidad por habitante o de coste de prestación del servicio son suficientes para explicar las notables diferencias que aún existen en el gasto público por habitante. Del mismo modo, un tema que de forma recurrente aparece en el debate político y en los medios de comunicación es por qué siguen existiendo diferencias tan importantes en la financiación autonómica por habitante entre las distintas regiones. Diferencias que, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, no solamente se dan entre las comunidades autónomas de régimen foral y las de régimen común, sino también dentro del colectivo formado por estas últimas. Hay otro tema que también está muy de actualidad, en un momento en que la economía española debe corregir el déficit que ha ido generando en su sector de administraciones públicas, y es si uno puede atribuir, o si es justo atribuir a las comunidades autónomas, sin más matices, la principal responsabilidad en la falta de equilibrio entre ingresos y gastos que padecen las administraciones públicas españolas. No juega ningún papel al respecto el hecho de que funciones de gasto tan importantes y tan expansivas como la educación y sobre todo la sanidad sean hoy en día básicamente competencia de las comunidades autónomas. Indudablemente este es un tema que merece reflexión. Y por último, ya y en el terreno de lo más actual, de lo más inmediato, ¿cómo sería posible inducir un mayor nivel de corresponsabilidad fiscal en los gobiernos autónomos sin necesidad de adoptar medidas tan taxativas que acaben desvirtuando los fundamentos políticos del Estado de las autonomías? ¿Sería conveniente disponer de algún órgano que pudiera arbitrar entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de política fiscal y financiera? Bueno, es otro interrogante que quisiera dejar sobre la mesa. Creo que los tres expertos que van a intervenir en esta mesa redonda disponen de elementos sobrados por su experiencia y por su preparación para responder a estos y a muchos otros interrogantes en relación con el tema que nos ocupa. Contamos con Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico y director de investigación del IBIE, director también del libro que centra la celebración de este seminario sobre las diferencias regionales del sector público español y estudioso desde hace largo tiempo de temas relacionados con el crecimiento económico, con las infraestructuras y con la financiación autonómica. También con Antoni Zabalza, antiguo profesor de la London School of Economics, conocido especialista en financiación autonómica, y que además ha tenido en el pasado importantes responsabilidades de gobierno en esta materia, ya que fue secretario de Estado de Hacienda. Actualmente es también catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia y desempeña actividades privadas como presidente consejero delegado de la empresa Aircross. Y, por último, contamos también con Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, investigador habitual en proyectos del Instituto de Estudios Fiscales y con una amplia gama de publicaciones en materias como desarrollo regional, haciendas autonómicas, descentralización fiscal y tributación local, miembro, por otra parte, de un grupo de investigación, REDE, sobre energía, medio ambiente e innovación. Por lo tanto, sin más dilación ya les paso la palabra a ellos. En primer lugar, intervendrá Francisco Pérez. Muchas gracias, Ernest. En lo que yo voy a hacer en mi intervención es presentar una parte de los resultados de esta monografía, intentando estructurarlos de manera que sirva la información para situar algunos de los temas que ya hemos puesto encima de la mesa en las dos introducciones. Yo creo que la contribución más interesante de esta monografía es la base de datos sobre el sector público español, cubriendo las actuaciones de todas sus administraciones públicas sobre el territorio, con un detalle importante para un periodo en el que ya las competencias han sido transferidas por completo y, por tanto, cabe hacer una comparación más homogénea entre la situación de las diferentes comunidades autónomas y en un periodo que llega hasta 2008, porque es cuando se terminan los datos disponibles que permiten hacer el análisis en todo detalle y que en algunas variables puntuales hemos traído más a la actualidad
para poder hacer algunas reflexiones sobre la situación actual. Hablaré fundamentalmente de 4 cuestiones. Hay un primer bloque de preguntas que tienen que ver sobre el asunto general de cuál es la dimensión del sector público español y en qué se concentra el gasto. El segundo se refiere ya a la observación de la regionalización del sector público y sus diferencias. El tercero, muy rápidamente, porque de esto después hablará en profundidad Antoni Zabalza, a la cuestión de la financiación de las comunidades autónomas, pero para poner el acento en particular sobre un asunto que es importante, que es la situación de déficit y el endeudamiento y su relación con la financiación de las comunidades autónomas. Y, por último, una breve pincelada para llamar la atención sobre algo conocido, pero que me parece que debe ser subrayado de nuevo, que es la cuestión de los flujos de solidaridad interterritorial que se producen a través del sector público. Bien, ¿cuáles son los rasgos básicos del sector público español que queremos contemplar desde la perspectiva regional? Bueno, el sector público español tiene una trayectoria en cuanto a dimensión irregular a lo largo del tiempo, un crecimiento muy importante que se produce con la llegada de la democracia y el desarrollo de un estado de bienestar moderno que, combinado con la crisis, lleva el gasto público por encima del 50% del PIB en la primera mitad de los 80. El gasto público siempre gana peso en el PIB durante las recesiones. Lo volvió a hacer en la de principios de los 90 y lo ha vuelto a hacer con fuerza en la actualidad. Pero el sector público venía situando su peso en el PIB en torno a algo por debajo del 40% durante toda la última expansión. Y es importante advertir que el gasto público lo relacionamos con el PIB, pero en realidad son magnitudes de naturaleza muy distinta, porque lo que es más homogéneo con el PIB es la parte del sector público dedicada a la producción de bienes y servicios. Digamos que la G de nuestros modelos macroeconómicos no es la línea de arriba, no es el total del gasto público, sino que es la producción pública, y esta es la línea de abajo. Tiene un peso del 13% en la actualidad, después de haber repuntado también en este sentido como consecuencia del mayor retroceso del gasto privado. Y me parece que merece la pena subrayarlo porque esa es la dimensión de la producción pública. El resto, la diferencia entre las dos líneas, son operaciones redistributivas del sector público. Son transferencias de diferente naturaleza, fundamentalmente en el ámbito de las prestaciones sociales, de la seguridad social, pero también transferencias asociadas al hecho de que hay una parte de los servicios públicos que son producidos por el sector privado a través de regímenes de concertación o de convenio. ¿Y cuál es la situación española en comparación con la de otros países? Pues si tomamos como referencia los países grandes y desarrollados, observamos que nos encontramos, digamos que en la banda de variación de la mayoría de ellos. Solo hay un caso claramente alejado de los niveles, tanto en la variable PIB o producción pública como en la variable gasto público total. Solo hay un caso más claramente alejado de España, que es Japón. Ni siquiera Estados Unidos, con la que se comete un frecuente error, que es considerar solo una parte de su sector público al hacer las comparaciones, cuando se consideran todos los niveles de gobierno, como aquí. En realidad no hay tanta diferencia en el tamaño del sector público de los Estados Unidos y el de España, y claramente hay algunos países europeos que sí están por encima del 50%. Sobre este dato del 2009 puede haber algún efecto en prácticamente todos los países como consecuencia de la crisis económica. En todos ha subido el peso. Y después también es verdad que el peso de los dos tramos, de lo que es producción pública y lo que es gasto público redistributivo, varía entre países. Por ejemplo, Alemania tiene menos producción pública que España, mucha menos que Francia, pero está menos. Pero eso no significa, por ejemplo, comparando con España, que la totalidad del gasto público
en relación al PIB no supere a la española, ¿no? Yo creo que esta información es interesante para ponerle números a algunos debates, ¿no? y ver hasta qué punto se sostienen ciertas visiones o no en la información. ¿Cuál es la estructura del gasto de las administraciones públicas en España? Desde la perspectiva económica, pues el grueso del gasto son transferencias. A continuación están las remuneraciones de los asalariados públicos y también hay una parte importante de consumos intermedios. Desde el punto de vista funcional, lo más importante identificado son pensiones y protección social, sanidad y educación, y después todo el conglomerado restante representa el tercio final. Y desde el punto de vista de las administraciones públicas, pues están al 50% las centrales y las territoriales, y dentro de las centrales el mayor peso es la seguridad social y dentro de las territoriales el mayor peso son las comunidades autónomas. En cuanto a la evolución en el tiempo de las principales partidas de gasto, es interesante sobre todo poner en relación cuál ha sido la trayectoria de los capítulos de la clasificación económica o las funciones de gasto con la trayectoria del PIB. Aquí lo podemos observar. Hasta la llegada de la crisis, claramente lo que crece muy rápidamente es la inversión pública, mucho más que el PIB, y también las transferencias. Recuerdo que en esas transferencias están tanto las transferencias asociadas a la seguridad social como las transferencias derivadas de la gestión de servicios públicos en régimen de concierto. No ha crecido por encima del PIB la remuneración de los asalariados, como se puede observar. Y en cuanto a las funciones de gasto, claramente es la sanidad la que tiene una dinámica más veloz. Ahora bien, es importante saber que los debates actuales están marcados por el hecho de que la llegada de la crisis significa un repunte del déficit desde 2007 a 2009 con una enorme intensidad. Pasamos de un superávit en el momento inicial a un déficit que supera el 10% y como consecuencia de ello el endeudamiento sube también muy rápidamente del 30 y tantos % del PIB a situarse en la actualidad próximo al 70%. En esta trayectoria del déficit y del endeudamiento, la evolución de las comunidades autónomas y de la administración central es completamente diferente, ¿no? El pico de la subida del déficit con la llegada de la crisis se produce en la administración central por una combinación del incremento de los gastos asociados a los estabilizadores automáticos, más las políticas discrecionales adoptadas durante el primer año de la crisis, más la caída de ingresos que repercute en los primeros años, particularmente en la administración central, dado el régimen de transferencias a las comunidades autónomas que retrasa el efecto de la caída de ingresos un par de años. Ahora bien, se observa en el gráfico cómo después del año, a partir del año 2010, comienzan los ajustes severos en la administración central y, en cambio, el déficit continúa avanzando en el caso de las comunidades autónomas hasta la actualidad, en el que hay una expectativa de ajuste más que datos confirmados de ajuste efectivo hasta este momento. El gráfico de la derecha lo que advierte es cuál es la dimensión relativa de la deuda. Es decir, el grueso de la deuda está en la administración central. Recordemos que el peso en el gasto público de administración central y comunidades autónomas no es demasiado diferente. En todo caso, las comunidades autónomas tienen un peso algo mayor y, por tanto, tenemos una administración central que, en relación a su tamaño, está más endeudada que las comunidades autónomas. Segundo tema. Bien, ya tenemos esta imagen general. Veamos cuáles son las diferencias regionales.
considerando el conjunto de las administraciones públicas, ¿eh? No estoy hablando de comunidades autónomas, ¿no? Justamente esto es una de las cosas que el libro intenta estudiar, ¿no? El efecto superpuesto de todas las administraciones públicas en el territorio. Si replicamos el gráfico que antes presentábamos del peso del gasto público y sus dos componentes en relación al PIB para los países, si lo replicamos para las regiones españolas, uno se encuentra con la sorpresa de que las diferencias entre las regiones españolas en cuanto al peso del sector público en el PIB son mayores que las diferencias que tiene España con otros países. Es decir, que en torno a esa media para el año 2008 del 41,4% de gasto público respecto al PIB, hay 5 regiones que tienen un sector público que pesa más del 50% del PIB, mientras que hay otras regiones que están por debajo claramente del 40%, incluso en el caso de la Comunidad de Madrid, que muchas veces en la memoria es vista como si fuera allí donde el sector público pesa más, ¿no? Pues no, es donde el sector público pesa menos, aunque esté en la administración central, ¿no? Como consecuencia del fortísimo crecimiento de su sector privado, ¿no? Y lo mismo puede decirse también, hay importantísimas diferencias en el peso de el VAP público respecto al PIB regional. Y aquí es interesante señalar que esas diferencias entre regiones en el peso del VAP público se deben también a que en las regiones las opciones respecto de cómo se producen los servicios públicos son diferentes. Por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco, en sanidad o en educación, hay mucha más provisión privada con financiación pública que en Extremadura o en Andalucía. Es decir, los conciertos de los hospitales privados con el sector público o de las escuelas privadas con el sector público son mayores y, por consiguiente, los servicios educativos y sanitarios no se producen en régimen de producción pública, aunque tengan financiación pública. Y esto aparece reflejado en este indicador. Lo cierto es que, tomando como referencia el periodo 2000-2008 y la media de las comunidades autónomas igual a 100, cuando uno observa, este es el periodo en el que ya la descentralización, como decía antes, está prácticamente completada. Las transferencias de sanidad y de universidades han llegado a todas las comunidades. Por tanto, hecho esto, cuando uno coge un periodo relativamente amplio, lo que se observa es que el sector público gasta por habitante, ahora ya la referencia no es el PIB, gasta por habitante cantidades sustancialmente distintas entre las regiones, de hasta un 30 y tantos % más en unas que en otras, ¿no? Y bueno, este es el punto de partida de algunas de las preguntas, ¿no?, que antes formulábamos y sobre las que supongo que vamos a volver a lo largo de la sesión. Detrás de esas diferencias de gasto, si miramos las dos grandes componentes, las transferencias públicas en sentido amplio que antes mencionaba, o a continuación la producción pública, pues encontramos también diferencias enormes. Una parte de la diferencia en las transferencias tienen que ver, por ejemplo, con que hay una partida de gasto muy importante, que es la seguridad social, que, por ejemplo, en algunas regiones la seguridad social gasta más por dos motivos. El más importante es porque las cotizaciones y los derechos de vengados son diferentes y mayores en aquellas regiones donde los salarios son mayores o el porcentaje de pensionistas es mayor, etcétera. Hay una segunda, en algunos casos hay regiones que se benefician de algunos regímenes especiales en materia de prestaciones con más intensidad que otras, digamos, el PER o no. Y también está la cuestión a la que ya me he referido varias veces, que tiene que ver con el régimen de prestación de los servicios públicos. La participación del sector público en el PIB regional, que antes aparecía aquí, es presentada de nuevo, y vemos un abanico muy considerable
el sector público pesa poco en las regiones más desarrolladas y en algunas otras en las que van a ir apareciendo señales diferentes, señales variadas de que el sector público está poco presente, ¿no? Y una pregunta interesante es ¿por qué? Caso de el País Vasco o Cataluña, uno puede pensar, o la Comunidad de Madrid, que es como consecuencia de su nivel de desarrollo, pero en el caso de la Comunidad Valenciana, cuya renta per cápita está 10 puntos por debajo de la media, no puede ser esta la causa. Evidentemente, allá donde la participación del VAB público es mayor en el PIB, también es mayor la participación de los salarios, de las remuneraciones a los asalariados públicos respecto al total de los salarios, aunque evidentemente esto se combina también con los respectivos niveles salariales del sector público y el privado en cada uno de los territorios. Pero en todo caso, el mensaje que ya aparece con fuerza de todos estos datos es enorme diversidad regional en la intensidad con la que actúa el sector público en los territorios. Y es interesante observar que esta enorme diversidad regional se suele asociar a las actuaciones con distinta intensidad de varias administraciones públicas. Una de las cosas que analiza la base de datos sistemáticamente es cuánto gasta en cada territorio cada uno de los 4 niveles de administración considerados. Entonces, uno podría esperar que si esas diferencias se explicaran, porque claro, cada administración hace unas funciones diferentes, ¿no? Entonces, pues digamos que si en Castilla y León la población está muy envejecida y hay muchos jubilados, pues uno vería que la Seguridad Social gasta más, pero también que otra administración, pongamos la comunidad autónoma, gasta menos, porque hay más viejos y menos niños, ¿no? Bueno, resulta que cuando las desviaciones a la media de los niveles de gasto por habitante son importantes, en el gráfico se puede observar que son varias las administraciones que contribuyen a esas diferencias. Y de nuevo la pregunta es, ¿por qué? Si actúan en ámbitos tan distintos las diferentes administraciones, ¿no? Claro, hay una hipótesis que particularmente a mí me parece atractiva, y es que en el punto de partida estaba un sector público unitario del que se suponía actuación homogénea sobre el territorio, pero que en realidad no actuaba de forma homogénea. No prestaba los servicios al mismo nivel en todos los territorios. Y lo que ahora observamos no es una consecuencia de la descentralización, no. Es algo que la descentralización no ha corregido. Si uno observa el gráfico anterior, pero con una descomposición hecha por funciones, entonces me parece que es interesante llamar la atención que, en general, las diferencias de gasto por habitante en educación y sanidad no son muy intensas, porque se trata de servicios, en mi opinión, en los que la presión por una prestación a un nivel semejante es muy grande y, por tanto, las administraciones responsables, en este caso las comunidades autónomas, no pueden desviarse gran cosa. Lo que explica las principales diferencias son las otras funciones de gasto. Las otras funciones de gasto. Y dependiendo de cuál sea la administración en la que esto se produce, en ocasiones lo que sucede es que esas otras funciones de gasto son las variables de ajuste de las diferencias en los niveles de financiación. Ahora, unas reflexiones sobre el aspecto específico de la financiación autonómica. Insisto, hay diferencias en la intensidad de la actuación del sector público más allá de las diferencias en la actuación de las comunidades autónomas, pero en las comunidades autónomas también las hay. Por ejemplo, hace mes y medio, un mes, se dispuso de los datos de liquidación del primer año del llamado nuevo sistema de financiación autonómica que fue aprobado en el año 2009, ¿no? Por tanto, el primer año de aplicación es ese ejercicio presupuestario y los datos de financiación por habitante o por habitante ajustado según los indicadores de necesidad que corrigen a la población como variable simple de referencia, ¿no?
Los datos de financiación por habitante de las comunidades autónomas, ya solo las de régimen común, que obtenemos para el año 2009, son los que aparecen en esa imagen. Es un abanico que va desde el 119% de Cantabria al 86 u 84 de Canarias, pero como Canarias tiene particularidades porque es un régimen fiscal especial en algún aspecto concreto, es más interesante tomar como referencia más fiable el caso de Murcia o de Castilla-La Mancha o de la Comunidad Valenciana, que se sitúan en torno al 90-92%. Por tanto, hay un abanico de cerca de 30 puntos porcentuales, ¿no? Para un ejercicio en el que, en términos generales, los niveles de los servicios que están prestando las comunidades son los mismos, ¿no? Son grandes diferencias para prestar los mismos servicios. Claro, si colocamos el foco sobre la educación y la salud, que son las partidas que absorben cerca del 80%, más del 70% del gasto, del gasto de las comunidades autónomas, pues observamos que esas diferencias de financiación se traducen en diferencias de gasto también sustanciales, gasto per cápita, como aparece aquí. La consecuencia es que aquellas comunidades donde la financiación es menor, si la representamos la financiación, los recursos per cápita en el eje de abscisas, el porcentaje del gasto en educación y sanidad es mayor en esas comunidades. Dicho de otra manera, que la absorción por la educación y sanidad de los recursos ofrecidos por el sistema de financiación autonómica, la absorción es mayor cuando los recursos son menores, ¿no? Y las diferencias son tan sustanciales como que mientras que Extremadura dedica, o Cataluña, cerca del 60% a educación y sanidad, la Comunidad Valenciana o Murcia dedican más de 10 puntos porcentuales adicionales. El resultado, mirándolo desde la perspectiva de la Comunidad Valenciana, es que, claro, el gasto en educación o en sanidad se desvía menos de la media, pero se desvía, 5 puntos o 7 puntos, y el ajuste fundamental en el nivel de gasto por habitante se produce en el resto de las partidas que se distancian más de la media, ¿no? En inversiones, transportes y comunicaciones, en inversión en infraestructuras, o en protección social, llámese dependencia, o en el resto de funciones. Claro, desde la perspectiva valenciana, 10-12 puntos de diferencia de financiación por habitante o de gasto por habitante son muchos, ¿no? Bueno, paso por encima de que detrás de eso hay también estructuras de prestación de los servicios por parte del sector público y del sector privado diferentes, y un breve comentario sobre algo sobre lo que seguro que después podemos volver, que es la interpretación de la situación de la deuda de las comunidades. En este gráfico podemos observar la relación entre el nivel de recursos por habitante de las comunidades en abscisas y el nivel de deuda en porcentaje del PIB en ordenadas. He tomado como referencia el periodo 2002-2009 para el gasto y el año 2009 para la deuda. Bueno, en realidad no hay ninguna regla, pero lo que sí se observa, si dividimos en 4 cuadrantes, cogiendo las medias de las dos variables, es que hay comunidades muy endeudadas con pocos recursos, comunidades muy endeudadas con recursos por encima de la media, ejemplo de las dos primeras, Comunidad Valenciana y Baleares, de las siguientes, Castilla-La Mancha o Cataluña, y después también hay comunidades con recursos por encima de la media y más endeudadas que otras que tienen recursos por debajo de la media, ¿no? Bueno, por tanto, si queremos interpretar qué sucede, o sea, hay que ir caso por caso, porque no hay ninguna regla general. Pero en todo caso, lo que sí justifica este cuadro es poner en cuestión que la discusión sobre los ajustes fiscales de las comunidades autónomas se pueda hacer sin tener en cuenta la posición de cada una, al menos desde mi punto de vista. Dicho de otra manera, este gráfico es muy parecido al anterior, no cambia los mensajes fundamentales, pero cambia una de las variables
en lugar de los recursos del sistema de financiación autonómica, coloca en abscisas el gasto público per cápita. Bien, el mensaje, la lectura de este gráfico, el gráfico con este cambio sería: algunas comunidades están muy endeudadas a pesar de que gastan poco, ¿no? Y otras comunidades están endeudadas a pesar de que gastan, como consecuencia de que gastan mucho. Sin duda, el tema de la deuda tiene que ser abordado porque el crecimiento ha sido espectacular, y, por tanto, no estamos discutiendo sobre la necesidad de llevar a cabo los ajustes, sino de la forma de hacerlos razonablemente. Y, por último, y con esto acabo, una de las cuestiones que analizamos también en el libro y que quisiera recordar es que si, dada esta heterogeneidad, hay o no flujos netos de solidaridad interregional claros en España, ¿no? Porque todas las referencias al gasto tienen que ser puestas al lado de las diferencias de capacidad fiscal de los territorios, que son muy importantes. Bueno, esta es la última imagen. A partir de la información que ofrece la contabilidad regional, se puede analizar cómo cambia la posición de los hogares de cada una de las regiones antes y después de la actuación del sector público. Es decir, comparando las rentas primarias obtenidas como retribución a los factores productivos de cada hogar con los cambios que en las mismas se experimentan como consecuencia del pago de impuestos y el gasto público, tanto el que se realiza como unas transferencias monetarias como los gastos en especie, es decir, incluyendo, no estamos hablando de renta disponible, sino de la renta disponible más el efecto de los gastos públicos y de los servicios públicos recibidos en educación, sanidad, etc. Una vez hecho todo este cálculo, lo que uno esperaría es que el efecto del gasto público redujera las diferencias en las rentas primarias brutas per cápita, ¿no? El efecto de los ingresos y gastos públicos. Y esto es lo que dice el gráfico, que de manera tendencial el efecto del sector público es positivo y tanto mayor cuanto menor es el nivel de renta originaria. Pero sobre lo que quiero llamar la atención es sobre las diferencias respecto de la línea de tendencia. Hay dos casos espectacularmente separados de ella, que son Navarra y el País Vasco, hasta el punto de que, siendo regiones ricas, tienen saldos fiscales positivos. Y por otra parte, abajo hay un bloque de comunidades autónomas que también están sensiblemente alejadas de la media y en las que los efectos redistributivos del sector público son de menor intensidad que los que se producen en otras regiones en los que su nivel de renta primaria de partida es el mismo, ¿no?, por habitante. Bueno, y nada más. En realidad, estos datos lo que intentan es apuntar respuestas a buena parte de las preguntas que al principio habíamos planteado, y sobre esas respuestas después podemos volver en el coloquio si tenemos tiempo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Paco.